Padre, te damos gracias por cada hombre y cada mujer en este lugar. Gracias por cada persona que nos escucha a través de la internet. Y rogamos que hoy tú hagas lo que tú ya has establecido para hacer en favor de todos nosotros. Oramos con acción de gracias, creyendo en ti, y nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Siéntense. Hace unos momentos cantábamos, yo me rindo a ti, Señor, y lo rindo todo a Él. Espero que la canción que hemos entonado comience a tener sentido, comience a tratar con nosotros y que nosotros podamos entenderla en la medida que vamos escuchando la palabra. El tema para hoy es Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Yo creo que muchos de ustedes saben que Jesucristo es el Señor. Todos de alguna manera u otra sabemos que Jesucristo es el Señor. Pero lo que a veces sucede es que vivimos nuestra vida sin tenerlo en cuenta a Él como Señor. Nos gusta a Él como Salvador, nos agrada demasiado. Y qué bien que Él es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor. Y quiero que hoy, aun cuando ya hemos estado hablando de la soberanía de Dios, hoy en particular, todos estén conmigo en el estudio de la palabra. Quiero comenzar diciéndoles que nuestro único, suficiente y eterno Salvador, Jesucristo, es el Señor. Es el Señor. Cuando yo hacía las veces de evangelista, porque en una ocasión fui predicador en las plazas públicas, yo siempre decía esta frase: lo que le predico hoy es verdad, lo crea usted o no lo crea. Si usted lo acepta, es así, y si no lo acepta, también es así. Así que esta mañana traigo a colación eso para decirle que sea que usted lo acepte o no lo acepte, Jesucristo es el Señor. Y vamos a ver verdaderamente lo que esto significa. No es un Señor, no es un Señor, sino es el único Señor, por encima de todos los señores que han existido, que existen y que existirán en este universo. Él es el Señor soberano, Él es el Señor de señores. Él es el supremo Rey de reyes. Eso es Jesucristo. Y me gustaría que usted lo meta en su corazón, en su alma, en su espíritu, y lo tenga muy presente. Jesucristo es Rey soberano. Tanto su señorío como su reinado son eternos. Nunca tendrán fin. Y no hay cómo compararlos, son únicos en todo. Así que por favor téngalo muy en cuenta. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dicen amén, digan algo. Confirmen que están aceptando lo que les estoy enseñando, que Jesucristo es nuestro Señor. Su nombre es Jesucristo. Es superior a todo nombre que se nombra en este mundo y en el mundo venidero. El nombre de Jesucristo está por encima de todos. Además, la Biblia dice que toda rodilla de todos los seres humanos que han existido, que existen y que existirán, se doblarán delante de Él. Y toda lengua, Hitler y cuantos más que han sido enemigos de Jesucristo, todos ellos, incluyendo a Satanás, toda lengua un día confesará que Jesucristo es el Señor
para la gloria de Dios. Es el único Señor, el único Señor. Cuando yo estoy orando, tengo a veces un conflicto. Cuando me gozo con Él como mi Salvador, ¿en qué momento me gozo con Él como mi hermano mayor, como mi amigo, como el que viene a vivir por su Espíritu en mí? Pero ¿en qué momento me relaciono con Él como su siervo, como su esclavo, reconociéndolo a Él como Señor? Y tengo que vivir esas diferentes etapas en esa relación con el Señor Jesucristo. Es por eso que el apóstol Pablo nos enseña que nadie, ningún ser humano puede llamar a Jesucristo Señor, sino únicamente a través del Espíritu Santo. Abran sus Biblias allí en Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 3. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 3. Pablo dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Una persona que maldice a Jesús, que rechaza a Jesús, no está hablando por el Espíritu Santo. Porque nadie que tenga el Espíritu Santo puede maldecir al Señor Jesús. Y mire lo que sigue: y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie, y nadie es nadie. Por eso, como es fácil decirle Señor y todo el mundo le dice Señor, nosotros los cristianos debemos estar atentos para discernir si se lo estamos diciendo en la simple carne o si se lo estamos diciendo por medio del Espíritu Santo. ¿Aló? Eso quiere decir que para poder reconocer el señorío de Jesucristo en mi vida, yo necesito depender del Espíritu Santo. Yo necesito la llenura del Espíritu Santo. Yo necesito la comunión del Espíritu Santo para poder, en esa llenura, en esa presencia, en esa comunión del Espíritu, reconocer que Jesucristo es el Señor de mi vida. Y también para poder someterme a Él, para ser humilde y estar bajo su señorío en todo lo que Él es Señor. También el mismo Señor Jesucristo reclamó eso a los judíos y a sus seguidores. Mire en Lucas 6:46, Lucas 6:46, el Señor reclama obediencia, reconociéndolo como Señor. Mire lo que dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Cuándo es que hay evidencia de reconocer a Jesucristo como Señor en mi vida? ¿Cuándo? ¿Cuando le digo Señor o cuándo? Según ese texto. ¿Cuando estoy dispuesto a qué? A obedecerlo, me guste o no me guste, esté de acuerdo con Él o no esté de acuerdo con Él. Pero si Él dice haga esto, ¿qué tengo que hacer? Y cuando me acerco a su palabra y me dice lo que debo hacer y cómo debo vivir, si verdaderamente Él es mi Señor, ¿qué me toca hacer? Y Jesús mismo lo dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Ustedes creen que al Señor Jesús le agrada que le digamos Señor, Señor en cada momento y no hagamos lo que Él quiere que hagamos? Ayúdenme. ¿Le agrada eso al Señor? ¿Reconoce Él que verdaderamente soy su siervo y que estoy sujeto a Él cuando le digo Señor, Señor, nada más? ¿Cuándo es que realmente el Señor Jesús toma en cuenta mi sujeción a Él? ¿Cuándo?
cuando estoy dispuesto a obedecer, porque Él es el Señor. Pero también hay otro texto en el Sermón del Monte donde Jesús también reclama el señorío. Dice en Mateo 7:21, y esta declaración es muy seria, yo quiero que la tomen en cuenta porque de ello yo tengo que darle cuenta a Dios y tú también. Lo creas o no lo creas, lo aceptes o no lo aceptes. Así como Hitler tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor y tendrá que doblarse delante de Él, el día cuando Jesús sea establecido delante de todo el universo, así también tú y yo tenemos que reconocer el señorío de Jesús, y es bueno que lo reconozcamos ahora y no esperemos aquel momento. Dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? El Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que dice? No todo el que me dice Señor, Señor. Y si usted sigue leyendo el pasaje va a encontrar donde dice que algunos le dirán en aquel entonces, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre cantamos, en tu nombre ministramos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos a los enfermos, en tu nombre hicimos esto y esto. Y él dirá, no te conozco, no sé quién eres. Apartaos de mí, hacedores de maldad. La religiosidad es fácil. Hablar emocionalmente y en la carne es fácil. Vivir bajo el señorío de Jesús no lo es, porque Dios ha dado su Espíritu Santo y su palabra para que sepamos cómo vivir bajo el señorío de Jesús. ¿Cómo definen algunos diccionarios esto de la palabra Señor? Del latín senior, un adjetivo, y dice que es dueño de algo, que tiene dominio y propiedad en ello. Dueño de algo que tiene dominio y propiedad de ello, así dice el diccionario. Otra acepción de la definición dice que es noble, decoroso y propio de Señor. Dice que es una palabra que se antepone a algunos nombres y sirve para encarecer el significado de ese nombre. También se aplica a personas respetables que ya no es joven. ¿Qué quiere decir entonces? Que se aplica a los ancianos. Igualmente es un título que se antepone al apellido de un varón o de una mujer casada o viuda. Por ejemplo, señor González, señora Pérez, o al cargo que desempeña, señores diputados, señora presidente. En España, por ejemplo, y en otros países de lengua española, se antepone al don, y entonces dicen doña, don, señor don Pedro. Lo han oído cuando han leído la historia, ¿verdad? Señor don Pedro, señora doña Luisa, señora doña Luisa Pérez, etcétera, etcétera. Y así define más o menos. Aquí en América Latina se antepone al apellido, señor Sánchez, señor González, señora Pérez. Y esto de señor se ha hecho muy popular. También se dice que es el amo con respecto a los criados, tanto que algunos dicen que no existe señor donde no haya criados o esclavos, y no hay esclavo que no tenga señor.
Es también un término de cortesía que se aplica a un hombre o a una mujer, aunque sean iguales o superiores en condición. Hablando de lo que es un señor, se dice que es un poseedor de estados y lugares con dominio y jurisdicción, con prestaciones territoriales, amos con suma autoridad en todo lo que le pertenece a él, con jurisdicción, inclusive era así antes, para castigar hasta con pena de muerte a sus siervos, a sus esclavos. Dueño de una cosa, que tiene dominio, que tiene propiedad sobre ella. También cabe aquí soberano. Soberano es sobre, encima de, que ejerce y posee autoridad suprema, que tiene una posición elevada, que es excelente. Cuando se habla de supremo es que no tiene quien lo supere. La soberanía es la calidad de soberano, de dominio, de dignidad soberana, suprema, alteza o excelencia que no ha sido superada por otro. Autoridad, por su parte, que todo esto hace parte de lo que es el señorío, es potestad, facultad, poder que tiene una persona sobre otras que están subordinadas a él. Sin embargo, mis amados, esta palabra que es tan importante, que fue tan importante, todo el señorío, fue la causa por la que muchos cristianos en su momento, en la época del imperio, fueron condenados a muerte. Ya ha perdido su significado. Ya cualquiera es Señor, ¿verdad? ¿Cierto? A cualquiera se le dice Señor y su significado, la pureza de su significado, ya no la entendemos hoy. Y por eso es necesario que hoy nos dediquemos a pensar un poco en esto. Cuando nosotros usamos la palabra Señor como término de cortesía para con el Señor Jesucristo, eso no tiene realmente ningún sentido. Cuando usamos la palabra Señor a Jesucristo, debe tener el sentido de entendimiento, de comprensión de quién es Él como Señor, como soberano, como único Rey de reyes, Señor de señores, el único que está por encima de todo, absolutamente de todo. En los tiempos de la iglesia primitiva, este título se le otorgaba a los poderosos, a los que tenían dominios y especialmente al emperador. Por eso es que cuando los cristianos comenzaron a predicar a Jesucristo como Señor, se levantó el Imperio Romano y la acusación que había casi siempre contra los cristianos es que ellos predicaban a un Señor que estaba por encima del emperador, y se levantó la gran persecución donde muchos cristianos, por predicar a Jesucristo como Señor, porque vivían bajo su señorío, porque Él era verdaderamente su Señor y lo consideraban como tal superior al emperador, les costó la vida y muchos de ellos fueron mártires por estar viviendo bajo el señorío de Jesús. Posiblemente en la época en la que estamos viviendo hoy día, si tú y yo decidimos reconocer a Jesucristo como lo que Él es y vivir así en relación con los que gobiernan, con los políticos, con los reyes y presidentes, posiblemente no vamos a ser perseguidos como ellos ni vamos a ser condenados a muerte, pero sí vamos a tener problemas serios cuando no reconozcamos ese señorío de los hombres y que reconozcamos al señorío de Jesús por encima de todo. Era tanto como reconocían los apóstoles y la iglesia el señorío de Jesús, que cuando los llamaron a cuenta en el concilio de los ancianos y de los gobernantes del pueblo de Israel,
y les prohibían predicar, ellos se atrevieron a decir bajo el poder del Espíritu Santo: juzguen ustedes si es bueno obedecer a los hombres o a Dios. Y luego decían: nosotros no podemos dejar de obedecer al Señor Jesucristo por encima de lo que ustedes quieran decir. Esa es una convicción, vivir bajo el señorío. Es decir, también tiene que Satanás respetarnos, tiene que reconocer que cuando estamos bajo el señorío de Jesucristo, Satanás no tiene ningún poder en nuestras vidas. ¿Ve la importancia de reconocer el señorío de Jesucristo en nuestras vidas? Amados, aprendamos. Es el momento en que debemos reconocer este señorío de Jesucristo en nuestras vidas. Lamentablemente, en el día de hoy, ya esta palabra no tiene el valor que realmente tiene, por la formalidad, por la tradición. Por tanto, es necesario que nosotros los creyentes retomemos lo que la palabra de Dios nos enseña. Debemos llamar a Jesús Señor, exaltando su nombre. No porque a nosotros nos plazca decirlo como para que Él nos crea, no, o para ganar algún favor, sino que venimos ante Él en una actitud de humildad para reconocer que Él es el único Señor. Y no solamente es el único Señor, sino que es el Señor de mi propia vida. Es el Señor de tu vida, es el Señor de tu familia, es el Señor de tu dinero, es el Señor de tu empleo, es el Señor de tu profesión, es el Señor de todo y cada aspecto de tu vida. No es Señor solamente el domingo en la mañana, cuando estamos ocupados en las cosas religiosas. El Señor Jesucristo es soberano y ejerce su soberanía, y debemos reconocer su señorío para sujetarnos a Él. Debemos tener plena convicción y certidumbre de su señorío por medio de una vida rendida a Él, al Espíritu Santo. Vamos a la Biblia y veamos cómo la Biblia nos habla de ese señorío. Hoy no nos alcanza el tiempo para ver desde el Génesis hasta el Apocalipsis el señorío de Jesús. Vamos a ver algunos textos bíblicos, y el primero es en Efesios capítulo 1. Abran sus Biblias, por favor, y estén conmigo. Efesios capítulo 1. Versículos 18 al 23, lo voy a hacer en la nueva versión internacional. Voy a leer despacio para que ustedes vayan captando lo que la Biblia manifiesta sobre el señorío, sobre la grandeza de Jesús. Miren cómo Pablo ora y cuál es la oración de Pablo en el propósito de lo que estoy diciendo. Pablo dice: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón. Esa es la oración de Pablo. ¿Para qué? Para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y oigan esto, y cuál incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. El apóstol está reconociendo que ningún hombre, por naturaleza humana, por esfuerzo humano, está en la capacidad de reconocer a qué ha sido llamado, de reconocer las riquezas de su gloria en los santos, y menos de reconocer la incomparable grandeza de su poder a favor de nosotros, a menos que Dios le abra los ojos espirituales para que lo discierna, para que lo entienda, para que lo comprenda y lo acepte. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Yo te pido, Padre,
que a tus hijos les abran los ojos, les ilumines, les des entendimiento de conocer quién eres tú, de conocer quién eres tú y a qué has llamado a cada uno de tus hijos, para reconocer ese poder glorioso. Y continúa diciendo la palabra así: ese poder es la fuerza gloriosa, grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Oigan, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Lo voy a repetir, yo quiero que ustedes capten bien esto, observen lo que dice. Él ora pidiendo que seamos iluminados por el Espíritu Santo, que Dios nos abra los ojos, que nos abra el corazón, que podamos entender, que podamos discernir, que podamos estar conscientes y aceptar esa grandeza. Primero, a qué hemos sido llamados. Segundo, nos llama a reconocer la grandeza de la herencia de Dios en nosotros, pero también en tercer lugar nos llama a reconocer ese gran poder incomparable que hay en Él y que es para nosotros. Ese poder, dice, es la grandiosa y eficaz fuerza que Dios ejerció. Observen bien, Jesucristo estaba allí en la tumba, estaba muerto físicamente. Y luego dice que el poder de Dios viene, eso es lo que dice el texto, el poder de Dios que Dios ejerció por medio del Espíritu Santo fue resucitar al que estaba muerto y sacarlo de allí. Y no solamente eso, sino que unos días más tarde, con ese mismo poder, lo tomó de la tierra y se lo llevó al cielo, a la presencia del Padre, y lo sentó con ese mismo poder a su derecha. ¿Ven ustedes cuán grande es el poder de Dios con el cual resucitó a Jesús y lo llevó a su presencia misma? Ese poder está disponible para ti y para mí bajo el señorío de Jesucristo. Pero hay que reconocer que es en el señorío de Jesucristo. Y mire lo que dice más. Observen que una vez que lo sentó allí, mire cómo dice, observen con cuidado. Ese poder es la fuerza gloriosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Oigan, muy por encima de todo gobierno, de toda autoridad, de todo poder, de todo dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. ¿Qué sometió? Dios ha dispuesto que todas las cosas en este universo estén sujetas al dominio del señorío de Jesús. Lo quieras aceptar tú o no lo quieras aceptar, lo quieras creer o no lo quieras creer, es un hecho, ya eso es una realidad. Todas las cosas están bajo el dominio ¿de quién? Del señorío de Jesucristo. Y mire lo que sigue diciendo el pasaje bíblico. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como ¿qué? ¿Como qué? Como cabeza, como autoridad sobre su iglesia. Si tú te consideras parte de la iglesia, si realmente crees que eres de la iglesia de Jesucristo, de la familia de Dios, del pueblo de Dios, lo primero que tú y yo tenemos que aceptar es que Jesucristo es tu cabeza, es tu autoridad, tu dominio, tu gobierno, tu señorío. El que tiene la última palabra es Jesucristo en tu vida. Y si eso no es así, eso es lo que tenemos que corregir. Ahí es donde tenemos que volvernos al señorío de Jesucristo. ¿Aló? ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos comprendiendo eso? Y es necesario que lo comprendamos. Dice, y lo dio como cabeza de todo
¿Y qué es todo? A la iglesia. Esta es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo y Él es la cabeza, Él es la autoridad, Él es el Señor. Otro pasaje bíblico que muestra tres aspectos. Uno, lo que yo debo hacer. Dos, lo que Cristo hizo. Y tres, a dónde el Padre ha llevado a Jesucristo por lo que hizo. Que nos enseña al final de cuentas que lo que Dios quiere es que tengamos la misma experiencia de Cristo. Si estamos dispuestos a hacer como Cristo hizo, llegar al punto de ser un siervo de Jesucristo, para que cuando llegue también el día, seamos lo que Él quiere que seamos en su propia gloria. Vamos a ver el pasaje bíblico. Ya les he dicho más o menos lo que aprendemos allí. Se encuentra en Filipenses, capítulo 2, versículo 5. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Lo dice el versículo 5, Filipenses 2, 5 al 11, en Reina Valera del 60. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que quiere Dios de mí y de ti? Ayúdenme. Que haya, ¿dónde? Señores, les estoy hablando, les estoy preguntando, ¿qué es lo que quiere Dios que haya? Que haya en mí, que haya en ti. ¿Qué quiere Él que haya en ti y que haya en mí? El mismo sentir, la misma conducta, el mismo ejemplo, la misma vida que hubo en Cristo Jesús cuando estuvo aquí como hombre. ¿Y qué fue esa conducta? ¿Y qué fue ese ejemplo? ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Siendo el Hijo de Dios, mire lo que hizo. Versículo 6. ¿Están conmigo? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse o como justificarse o algo parecido, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué hizo Jesús? En ese momento Él estaba bajo autoridad. Aquí como hombre Él estaba bajo autoridad, ¿sí o no? ¿Cuál era la autoridad que tenía Jesucristo como hombre aquí en la tierra? ¿Cuál era? La autoridad de su Padre. Había venido para vivir para el Padre, había venido para hacer la voluntad del Padre, había venido solo para agradar al Padre en todo. Y Él se daba cuenta que Él también tenía su propia voluntad y Él podía hacer las cosas a su manera. Pero para poder hacer la voluntad del Padre, ¿qué fue lo que hizo? Se negó a su propia voluntad, se humilló, se convirtió en esclavo de la voluntad del Padre. Y ahora en el versículo 5 dice que ese mismo sentir esté en ti y esté en mí. Está el secreto allí. El problema es que teóricamente está aquí, pero en la práctica, yo soy yo. Aquí quien manda soy yo. Aquí quien tiene la última palabra soy yo. Aquí que dispone soy yo. El que administra mi dinero soy yo. El que hace las cosas a mi manera, ese soy yo, nada más. ¿Por qué tiene que haber otro? Jesús renunció a todo eso y Él quiere que tú y yo renunciemos también a nuestra propia vida, a nuestros derechos, a todo, para que Él sea el Señor. Y yo creo que si Él es el Señor, Él hace lo mejor, ¿no les parece? Entonces Él nos guía, entonces Él nos orienta. Si Dios me pide dinero, el único dinero que tengo para comer, y me lo pide para dárselo a una persona que tiene menos que yo, Dios bendice a esa persona y no me dejará morir de hambre a mí. Y si yo tengo algo urgente que hacer y en ese momento el Señor Jesucristo me dice que deje lo que estoy haciendo, que para mí es urgente, para ir a hacer lo que Él quiere que haga, y me pongo a pensar entonces, ¿cuándo terminaré esto?
¿Cómo lo lograré? Pero si estoy dispuesto a hacerlo, el Señor es honrado porque le estoy obedeciendo, y cuando menos pienso, esto lo voy a hacer con mayor facilidad. Porque estamos bajo ¿qué? Su señorío, su autoridad. Pero para poder estar bajo su autoridad tenemos que aprender a renunciar a nosotros mismos y a convertirnos en esclavos, en siervos, en personas dispuestas, siempre sujetos a Él, reconociendo su señorío sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre nuestro dinero, sobre todo lo que tengamos. Y continúa la palabra diciendo: por lo cual, como consecuencia de haber hecho lo que hizo, Dios también, oigan, lo exaltó hasta lo sumo, hasta donde no hay más. Hasta lo sumo lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Por qué lo ha de llevar allá? Porque estuvo dispuesto a negarse al mismo para hacer solo la voluntad del Padre. Yo pregunto, ¿creen eso? ¿Lo creen de corazón? ¿Lo creen de verdad? Entonces, ¿cómo aplicamos el versículo 5? Miren bien el versículo 5. ¿Dónde debe existir eso? Contésteme, ¿dónde debe existir lo que dice el versículo 5? ¿Dónde? Contésteme, ¿dónde? Nosotros es mucha gente. Es cierto que en nosotros, pero primeramente en mí, en ti. ¿Y qué hizo Jesús para poder tener esa posición posterior? Se negó absolutamente para someterse a la autoridad del Padre. Y eso es lo que la palabra de Dios nos está mostrando: reconocer el señorío de Jesucristo para que Él sea el Señor de tu vida, el Señor de mi vida, el Señor de mi relación familiar, de mi relación de esposo, de mi relación de padre, del manejo de mi dinero, del manejo de todas las cosas que tengo, todo lo que me ha dado. Él es el Señor. Y hermanos míos, no es para mañana. ¿Para cuándo es? Para allá, para ahora. Estarás diciendo como los apóstoles: dura es esta palabra, Señor. Pero el Señor dice: mi carga es ligera y es suave. Tan pronto decidas, tan pronto pise las aguas, tan pronto tome la decisión, el resto está en mis manos. ¿Estamos de acuerdo? Es cuestión de creerle al Señor. Es cuestión de reconocer el señorío de Jesús. ¿A cuánto les ha hablado Dios? ¿Qué vamos a hacer? Otra palabra con que se conoce el señorío de Jesucristo es la palabra Kyrios. Es un vocablo griego, Kyrios. Y aquí en el versículo 11 lo que quiere decir es que Jesús, el Señor, Jesús es el Señor, el Cristo, el Mesías. La palabra Señor en castellano no recoge todo lo que significa ser Señor. La palabra Kyrios en griego lo recoge todo, lo abarca todo. Y les voy a dar como un ejemplo
para que nos ayude a entender mejor el significado de la palabra Kyrios, que habla del señorío de Jesucristo. Vamos a ver esta palabra que abarca tanto significado. Primero, como jefe, quiere decir como dirigente supremo de un cuerpo, de nosotros y de nuestra vida. Segundo, como dueño que tiene todo dominio sobre mi vida y sobre la vida y sobre todo lo que yo tengo. Recuerden, como jefe es dirigente superior sobre todo el cuerpo, sobre mi vida. Como dueño es que es dueño, nos ha comprado con su propia sangre. No solamente es dueño de mi vida, sino de todo lo que tengo, de lo que Él me ha provisto. Amo, el sentido de amo no solamente es cuestión de que tiene dominio, sino que también yo debo estar sujeto a Él. Yo soy su esclavo, yo soy su siervo y Él es mi amo. Soberano, ejerce una autoridad suprema sobre mi vida, sobre mi hogar, sobre todo. Otra palabra que nos ayuda a entender el gran significado de Kyrios es máxima autoridad. Él tiene la máxima autoridad. Él es el Altísimo. Él es el superior. Está por encima de todo. No hay nadie por encima de Él sino el Padre. ¿Podemos reconocer el señorío de Jesús? ¿Podemos comenzar a reconocer el señorío de Jesús en nuestras vidas? En nuestro tiempo, en nuestros deberes, en las ofrendas, en el servicio, en la adoración, en tantas cosas más. Así que, amados, escúcheme bien. De aquí en adelante, cuando tú abras tu boca para decirle al Señor Jesucristo, Señor, tú eres mi Señor. ¿Sabe lo que estamos diciendo cuando yo abra mi boca de aquí en adelante? Señor, tú eres mi jefe. Señor, tú eres mi dueño. Señor, tú eres mi amo. Señor, yo soy tu propiedad y todo lo que tengo es tuyo. Señor, no hay otro como tú. Señor, yo no soy digno de estar bajo tu señorío. Señor, yo he vivido una vida equivocada porque la he vivido a mi manera. Señor, ahora quiero vivir una vida recta, siguiéndote, siendo verdaderamente un discípulo que te sigue, que guarda tu palabra, que obedece tu palabra, que vive para ti. Señor, esta decisión que quiero tomar en mi profesión, en mi trabajo, en mi matrimonio, en mi hogar, en donde sea, en cualquiera que sea el área, no la haré, Señor, si tú no me dices qué debo hacer y cuándo y cómo debo hacerlo. Eso significa el señorío de Jesús en nuestras vidas. Y eso es lo que tenemos que hacer. La iglesia no está haciéndolo. El mundo menos lo va a hacer. Porque para reconocer el señorío de Jesús, necesito estar lleno del Espíritu, de su comunión, de su palabra. ¿Estamos de acuerdo? En Juan 18:36, encontramos estas palabras. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿Cuál es el énfasis que Jesús está marcando allí? Ayúdeme, ¿cuál es el énfasis de Jesús allí?
que su reino no es de este mundo. Eso quiere decir que su reino no tiene punto de comparación aquí, que las cosas aquí son de una manera, pero que en su reino son de otra manera. ¿Me estoy haciendo entender? Eso es lo que quiere decir Jesús allí. Si usted lee todo el contexto, en mi reino las cosas no son, Luis, como tú quieres, como tú opinas o como a ti te parece. En mi reino las cosas ya están establecidas. Solamente conócelas en la revelación de mi palabra y sométete a ella. Es todo lo que quiero. Así es en mi reino. Así es como funciona mi reino. Yo soy el Señor. Por favor, déjenme tanto movimiento acá en la iglesia. Vámonos a 1 Corintios, capítulo 7, versículos 22 al 23. Abran sus Biblias. 1 Corintios 7, 22 y 23. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, ¿qué cosa es ahora? Esclavo es de quién. ¿Cuántos de los que están aquí, y no me lo respondan tan rápido, se consideran esclavos de Jesucristo? No me lo respondan así tan rápido. Yo quiero que lo consideren, quiero que lo analicen. En todas las áreas de tu vida, ¿eres un esclavo de Jesucristo? ¿Vives solo para agradarlo a Él? ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién es Jesucristo para ti y para mí? Pero la palabra está diciendo que yo soy ¿qué? Esclavo de Jesucristo. Lo repito, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es del Señor. ¿Por qué? Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. ¿Cuántos creen que Jesucristo está por encima de todo? ¿Está por encima de tu vida? Lo está, quiere o no, pero tú estás reconociéndolo a Él como tal. ¿Su reino aquí en la tierra es igual al reino de los hombres? De ninguna manera. Las cosas funcionan en el reino de Dios así como funcionan en el reino de los hombres. Pero resulta que en la iglesia, cuando uno analiza, se da cuenta que en los hogares, en la relación matrimonial y en muchas otras cosas, el patrón que rige la vida de muchos miembros de la iglesia es el patrón del reino de los hombres. Y nosotros necesitamos comenzar a dejar eso, porque la Biblia dice que Jesucristo afirmó que su reino no es de este mundo, que las cosas en su reino son diferentes. Y todo el que está en Cristo es una nueva creación. Las cosas del reino de este mundo pasaron, y aquí ahora son nuevas, conforme el reino de Jesucristo, conforme el señorío de Jesucristo. Será una batalla de aquí en adelante. Los esposos, por favor, ayúdense mutuamente. Los creyentes, todos ayudémonos. Porque el mundo no puede seguir siendo la influencia de nosotros.
Porque el sistema de este mundo, bajo el poder de Satanás, bajo el reinado de Satanás, no puede seguir siendo determinante en mi mente y en mi corazón, en mis decisiones, ni en mi trabajo, ni en mi empresa, ni en mi futuro. Yo tengo que romper con todo el sistema, porque Jesucristo me ha hecho libre del sistema y me ha metido en un nuevo reino, el reino de Dios, donde las cosas son a su manera, con la ayuda del Espíritu Santo y a la luz de su palabra. Vale la pena que nos preguntemos si cada acción, si cada obra, si cada cosa que estamos haciendo pertenecen al reino. Jesucristo el Señor, como Señor, tiene la máxima autoridad. Él es el amo y todos los demás somos esclavos, siervos, que debemos estar sujetos a Él, dispuestos a servirle, siempre con una voluntad dispuesta. El jefe da las órdenes, ¿estamos de acuerdo? ¿Y los siervos qué? Obedecen. Nadie debe hacer nada a lo que no ha sido enviado, a lo que no ha sido ordenado por Jesús. Nadie debe sobrepasar su autoridad. Jesús sabe que es así, pero también sabe cuáles son mis limitaciones, y Él me entiende, y me justifico con eso. Pero aquí estamos aprendiendo que yo no debo desconocer su autoridad, ni sobrepasar su autoridad, ni menospreciar su autoridad para imponer la mía. No puedo seguir haciendo eso en mi vida privada con el Señor. Como dueño, Él indica lo que se tiene que hacer con lo que es suyo. Cristo quiere gobernar a la niñez, a la juventud, las parejas matrimoniales, a los caballeros, a las damas, a la hermandad, a su pueblo. Él es el dueño, Él es el Señor. Amados, quiero finalizar diciendo esto. Si reconocemos a Jesús como amo y Señor, tengo que reconocer que yo no soy dueño de mí y que no vivo para mí, sino para Él. Que mis decisiones no pueden ser tomadas a la ligera, que debo orar, que debo consultarle al Señor. Estamos entrando a una nueva dimensión en la relación con el Señor. Yo me siento feliz porque Él ha sido fiel a la palabra que nos dio. Te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo y como el mulo, que no disciernen la voluntad del Señor. He orado por ustedes, he orado por mí, por mi familia, y seguiré orando, pero seguiré esperando que tú asumas tu responsabilidad. Aprende a reconocer que no eres dueño de tu tiempo, que no eres dueño de tu dinero, que no eres dueño de tu familia, ni de tus hijos, de nada de lo que Dios te ha dado, con lo que Él te ha bendecido. Él es el dueño de tu vida y es el dueño de todo, de tu profesión y de todo. Él es el dueño de todo. Y todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo es para la gloria de Él. Es para el servicio de Él. Es para honrarlo a Él. Es para la gloria de Él. Es para servirle a Él. ¿Estamos de acuerdo? Eso no se soluciona con un amén ni con un gloria a Dios. Eso se soluciona con decisiones. Y esa decisión tiene que ser tomada con base en lo que la palabra dice que es. Y yo debo ser honesto conmigo mismo y con el Señor y comenzar a entrar por el camino por donde el Señor quiere que andemos. Colóquense de pies, por favor.
¿A cuántos les gustaría que toda la iglesia escuche esta palabra? Pues ustedes pueden ayudarnos. ¿Cómo? Esta palabra va a ser repetida en audio esta tarde a las 5 y luego a las 9 de la noche. Mañana lunes y el martes a las 9 de la mañana y a las 9 de la noche, por la emisora, por la internet. Pero en esta misma semana el video se sube a la página y te puede entrar a la página y allí bajarlo y escucharlo nuevamente y reflexionar sobre todo esto. Pero también puede decirle al hermano o a la hermana que no vino, que lo baje de la página a partir del martes, para que usted pueda también ayudar a otros, porque creo que es urgente que comencemos una nueva relación con el Señor. ¿Cuántos creen que es urgente? ¿Cuántos creen que Dios les ha hablado hoy? ¿Cuántos están seguros que es la voluntad de Dios que reconozcamos el señorío de Jesús? ¿Cuántos? ¿Cuántos están seguros de eso? Veo sus manos, veo sus manos. Ok, muchas cosas van a cambiar y usted va a quedarse sorprendido de lo que va a ocurrir en su propia vida, en su relación de esposos, en su relación de padres e hijos, cuando Jesucristo reine, cuando Jesucristo gobierne, cuando Jesucristo sea tomado en cuenta para todas las directrices. Hay creyentes que dicen: a mí no me parece eso porque Dios me llenó de sabiduría a mí para tomar mis propias decisiones. Es cierto, Dios le ha dado todo eso, pero toda esa sabiduría que Dios le ha dado es bajo el señorío de Jesús. Es bajo la voluntad de Jesús. Es conforme su palabra, no conforme lo que usted quiera hacer. ¿Cuántos nos van a apoyar en eso? Vamos a orar, todos. Abra su boca, comience a hablar con el Señor, ahora mismo, ahí donde está. Todos, 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 todos. Padre, te damos gracias por esta palabra que es viva, que es eficaz. Gracias por los apóstoles y la primera iglesia, la iglesia naciente en Jerusalén, que prefirieron la cárcel, que prefirieron ser asesinados, que prefirieron ser devorados por las fieras, pero que no cambiaron su posición, reconocieron que tú eras el Señor. Señor mío, la iglesia hoy ha perdido de vista este señorío tuyo. Te pedimos perdón, Señor, te pedimos perdón, y ya que nos has dado tu palabra, pedimos que nos ayudes a volvernos cuidadosamente, individualmente, cada miembro ocupándose de esta verdad, cada hijo tuyo volviendo su rostro, volviendo su corazón a ti. Te adoramos, Señor, te bendecimos, Padre, te damos toda la gloria, aleluya. Levanten sus manos, bátanlas a un lado y al otro y dígale: gracias, Señor, gracias, Señor, gracias por hablarme. Dile: Espíritu Santo, ayúdame, ayúdame, reconozco que necesito tu ayuda para hacer tu voluntad. Quiero estar bajo tu señorío. Dígaselo al Señor, dígaselo. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Poderoso Dios, mi alma clama por ti, al que está sentado en el trono y al Cordero. Se